y es perdona nuestros pecados. Antes de ver el tema, nosotros sabemos que el pecado es algo que nos impide tener una relación con Dios, ¿verdad? Dice la palabra que todo lo que Dios no puede ver el pecado porque Él es santo, pero ama al pecador. Es algo muy importante que nosotros debemos de comprender, que ciertamente no somos perfectos, pero tenemos la gracia y la bendición de que podemos ir delante de Él y pedir perdón por nuestros pecados, y es el tema de hoy, el perdón. Perdona nuestros pecados. Quisiera que busquen el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, y vamos a hablar de lo que es esa libertad que nos trajo Dios a través del perdón de nuestros pecados. Cuando Jesucristo es crucificado en la cruz, Él llevaba toda esa carga, ¿sí? Sabemos en la Escritura, si pueden leer el pasaje, yo creo que muchas veces lo hemos leído, pero es algo muy importante que no se nos olvide que fue un precio muy alto. Fue una muerte espantosa, fue una situación terriblemente difícil que tuvo que pasar nuestro Señor, pero para que nosotros pudiéramos encontrar esa libertad que Dios nos da a través del perdón de pecados y a través de la muerte de su Hijo, que es lo más importante. Entonces, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice de la siguiente manera: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, ¿sí? Él derramó una abundante gracia, un abundante regalo, que fue la salvación. Recuerden que la salvación tenía que ser el sacrificio de Jesucristo, porque no había manera de que nosotros pudiéramos pagar todo lo que hemos hecho, de toda nuestra maldad y nuestro pecado. Vamos a decir, no tenía precio, era demasiado, y no había otra forma, no había otra cosa más importante y sagrada e inclusive valiosa que la vida del Hijo de Dios, y por eso era la única manera que nosotros podíamos haber sido perdonados. Entonces dice más adelante: y esa gracia la derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado, y habla a todos los que hemos creído en Cristo. No habla de la gente del mundo, habla de la gente que realmente ha buscado a Dios, ha buscado a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Y dice en el versículo 7, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad, es lo que les decía, lo pagó a través de su Hijo, ¿sí? Y dice, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Entonces esa parte de toda la historia de la humanidad empieza y termina aquí. Empieza porque tenemos libertad del pecado, y empieza una nueva vida a través de vivir nuestra vida bajo lo que Dios nos ha dicho, bajo lo que Jesucristo habló a través de Él mismo y de sus discípulos, que fueron puestas en la Escritura. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios fue benévolo con nosotros, y fue sobre todo el amor que derramó a través de su Hijo. Entonces esto quiere decir que todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, dice que fueron clavados pecados, deudas, enfermedades, y agreguen lo que ustedes quieran más. Entonces fue un peso demasiado grande lo que llevaba en sus hombros Jesucristo, y nosotros tenemos que entender que hemos encontrado la libertad a través del perdón de pecados, a través de la sangre de Cristo, y que Él nos compró a través de su sangre preciosa, y esa misma sangre que derramó en la cruz, esa sangre literal que vimos que cayó, limpió todos nuestros pecados, todo lo que dice en la Escritura, deudas, todas nuestras enfermedades, todos tal vez nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, todo lo que a Dios no le agrada, y que podemos disfrutar una vida plena a través de la sangre de Cristo. Entonces es muy importante que tengamos esto, que Él ha perdonado nuestros pecados, ha traído libertad a nuestras vidas, y que nosotros tenemos esa gracia, ese regalo que Dios, a través de su Hijo y a través de su sangre, fuimos perdonados. Y algo muy importante, el siguiente punto es que nosotros, a través de ese sacrificio, pudimos ser liberados de todo pecado. Y otra cosa, la más importante de todo, bueno, también no menos importante que la anterior, que nos podemos acercar con confianza al Padre. Si ustedes leen la Escritura, y yo creo que la han leído muchas veces, en el Antiguo Testamento realmente nadie podía ir
delante de Dios y había un intermediario que era un sacerdote, no sé si se recuerden, y desde que el pueblo de Israel salió de Egipto había un sacerdote, había varios sacerdotes de cada tribu y que ellos se encargaban de la relación entre el pueblo y Dios, pero había un intermediario. Ahora nosotros estamos gozando algo más importante, que es una relación directa con el Padre a través del Hijo, a través de su sacrificio, y por eso podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y llegando a lo que decía, dice: acércate confiadamente a tu Padre. Vamos a buscar el libro de Hebreos del capítulo 4, versículo 16, si quieren anotarlo. Dice así: así que acerquémonos con toda confianza. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios, ¿sí? O de nuestro Padre, porque siempre yo he dicho que antes de Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, ya fuimos comprados por esa sangre y nos ha perdonado de pecados. Y dice más adelante: y recibiremos su misericordia y encontramos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que acercarnos con confianza. Hay ocasiones que nosotros como humanos como que nos limitamos a decir: no, es que yo creo que si le pido esto, pues como que no creo que sea algo muy espiritual, ¿verdad? No creo que sea algo muy importante. Pero realmente tenemos un acceso. ¿Quién de ustedes? Bueno, todos los que estamos aquí tuvimos papás y mamás, ¿no? Y cuando íbamos a pedirle algo a tu papá, pues no llegábamos a hacer pues una gran, hablarle palabras de alabanza: oh gran Padre, quiero que me compres unos tenis. Realmente ya sabes que necesito tenis o necesito ropa. Así de sencillo, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estoy regresando, soy abuelo y me acuerdo cuando mis hijas eran chicas, pues los niños llegan y te piden sin necesidad de pena y ellos no saben si tienes o no dinero. Ellos realmente llegan y piden, ¿sí? Y es en la manera que nosotros tenemos que llegar a nuestro Padre y pedirle: Padre, no sé, tengo una necesidad, tengo que pagar mañana la luz y no tengo dinero, por favor, provéeme a través de mi trabajo, ayúdame, tengo una enfermedad, y eso es realmente acercarse confiadamente, Y a veces nosotros mismos como que nos ponemos barreras. Yo una vez estaba escuchando, platicando con unos hermanos y uno le decía al otro: oye, ¿tú crees que el Señor me pueda dar esto? Ay, ¿cómo crees? Oye, pídele cosas, eso no es espiritual. Entonces empezamos a espiritualizar las cosas, ¿no? Y como que empezamos a poner esas barreras en la mente diciendo: no, pues que no le puedo pedir esto porque yo creo que no me va a contestar. Tengo que pedirle, no sé, que me sane digo que no es malo que me sane de tal o cual enfermedad, pero cuando vemos cosas pequeñas y tal vez ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pensamos que eso no es importante, pero para Dios somos importantes. Tan importantes fuimos que dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y por todo lo que como humanidad nos aqueja. Y realmente ese es lo importante que tenemos que acercarnos al trono. Dice aquí, empezando: acerquemos con toda confianza al trono de gracia. Y el trono de gracia es eso. ¿Recuerdan en el relato cuando Jesucristo muere, que se rasga un velo? Era el acceso para entrar al lugar santo. O sea, ya no había necesidad de ir con un sacerdote, no hay necesidad de ir a confesarte, simplemente vas y confiesas tus pecados y vas y le dices: Señor, tengo esta necesidad, soy tu hijo, necesito de tu ayuda. Entonces es importante que aprendamos que tenemos que acercarnos con toda confianza al Padre Celestial y tenemos de tener sobre todo confianza de que vamos a recibir la gracia y la misericordia que estamos buscando. Y cuando nos acercamos delante de Dios, no es para ser castigados, es otra cosa. Siempre estamos con ese miedo. O sea, tenemos que ser como un niño. O sea, un niño no se le acerca al padre con miedo, o al menos las mías no se acercaban con miedo, y ahora mucho menos, ¿no? Pero van y piden. Y nosotros tenemos que ser así, les comento, no vamos a recibir ningún castigo, sino simplemente vamos a recibir su amor, su gracia y su misericordia. Entonces, cada vez que tengas una necesidad y quieras acercarte al trono y un pensamiento o el mismo enemigo te diga: no te lo va a dar porque hiciste esto, decirle: ¿sabes qué? Eso fue ya clavado en la cruz. Yo me voy a acercar con toda gracia, con toda confianza, sabiendo de que mi Dios me va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador.
Más adelante en Lucas 15:20 vamos a seguir leyendo. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Yo creo que ya leyeron ese relato, es del hijo pródigo, ¿no? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ese relato me gusta mucho del hijo pródigo y realmente es una radiografía de lo que es Dios para con nosotros. Nosotros sabemos la historia del hijo pródigo, que pidió la herencia, se fue de su casa, dice la escritura que la malgastó, ya no vamos a más en más relatos, la malgastó. Y él estaba viviendo una situación, dice en la escritura, que llegó en esa tierra, en esa región donde estuvo un tiempo, después de que se terminó su herencia, estuvo viviendo mal, dice la escritura que estaba viviendo en un lugar donde apacentaban cerdos, ¿no? Y él comía de lo que los cerdos comían. Y él decía, cuánto me gustaría estar en la casa de mi padre, porque aún ahí sus siervos comen mejor que donde estoy yo. Y yo quiero que veamos este relato, es muy importante. Hace rato que leíamos el Salmo 119, hablamos de las que podíamos encontrar, y había una en el equipo que estamos que decía que nos da sabiduría, nos quita ese velo que tenemos en los ojos espirituales y podemos ver realmente nuestra situación. Y si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos nuestra situación, difícilmente el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Y en la parte del relato del hijo pródigo hay una parte que habla y dice, y volvió en sí, y se acordó de cómo vivía con su padre. Entonces dice, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta que tenía todo en casa de su padre y ahora que no está, se da cuenta de lo que tenía? Y muchas veces estamos nosotros así. Sabemos que tenemos acceso al trono de gracia de Dios y andamos en otro lado buscando la gracia, el perdón, la ayuda, la compasión, la comprensión, cuando el Señor está con los brazos abiertos, como dice en este relato. Entonces es importante que nosotros sepamos confesar nuestros pecados, decir realmente lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos, y nuestro Padre se nos va a perdonar. Recuerden que para Dios no existe un pecado grande, ¿sí? Para Él somos sus hijos y nos perdona aún lo peor que hayamos hecho, lo peor. Él está dispuesto, como en este relato dice, y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y así está Él esperándonos, esperando que lleguemos al trono para consolarnos, para guiarnos. Y como les decía, no existe un pecado grande ni pecado pequeño. Para Dios el pecado es pecado, pero también así es su misericordia. Y nunca te va a amar más el día de mañana y te va a amar menos que el día de hoy. Siempre su amor es constante, siempre su misericordia es todos los días para con nosotros, y tengamos la certeza de que si vamos a su trono de gracia, Él nos está esperando con los brazos abiertos y a perdonarnos y volvernos a perdonar si volvemos a caer el día de mañana. Siempre está dispuesto a perdonarnos, y su gracia y su misericordia van a ser de continuo en nuestras vidas. Vamos a continuar. Dice el Padre que es tierno, es otro punto, y compasivo. En el Salmo 103, del capítulo 103, del versículo del 8 al 14, dice así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni siquiera enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Salmo 103, 8-14, versículo 8 al 14. Y llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Entonces aquí podemos ver varias características de nuestro Dios: compasivo y misericordioso. Dice, lento para enojarse. Entonces, si tú piensas que ya hiciste algo demasiado malo, no te preocupes, su amor es inagotable, es compasivo, es misericordioso y es lento para enojarse, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues un padre que siempre está disponible todo el día, todas las 24/7, ¿no? Como dice. No tenemos esa barrera de que si hice o tengo que hacer esto, tengo que hacer méritos, simplemente su misericordia es grande, es inagotable. Muchas veces el enemigo, nuestra carne nos dice, no es bueno lo que vas a pedirle al Señor, o no te va a perdonar porque hiciste esto, o decir, sabes que mira, a ti no te da porque pues no has hecho tal o cual cosa. No, Él es misericordioso simplemente. No tenemos que estar llenándonos de méritos, ¿no? Desafortunadamente vivimos los humanos somos de méritos, ¿sí? Y yo tengo que hacer méritos para que mi jefe me suba el sueldo, o tengo que hacer méritos para subir a un puesto más grande. Con Dios no es así. Dios no existe eso, simplemente Él es amor. Y podemos encontrar las características de un padre en este versículo: su carácter de su amor, compasión, misericordia, su bondad que es inagotable, y nunca debemos de pensar que Él está buscando para regañarnos. Al contrario, siempre está buscándonos para darnos su amor, y obviamente a veces también nos corrige, pero es para que nosotros podamos llegar a lo que Él necesita que lleguemos, a ser verdaderos hijos. Otra situación es que tenemos que confesar nuestros pecados y Él nos va a perdonar. En Juan 18, del 1 al 9, este punto dice: confesemos nuestros pecados y Él nos perdonará. En 1 de Juan, de capítulo 1, del 8 al 9, dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí hay algo muy importante, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. En la parábola del hijo pródigo, si ustedes pueden leerla, podemos ver que él se dio cuenta de su situación hasta que confesó y reconoció su pecado. Yo estaba platicando, tengo un amigo que es pastor y es psicólogo, y últimamente, como parte de su ministerio, está trabajando en un lugar donde llevan a todos los adictos, ¿no? Centros de rehabilitación. Y platicando con él la semana pasada, y precisamente de esto que estoy leyendo, él decía: fíjate que la gente, los que tienen los adictos, los que reconocen su situación son los que más rápido se recuperan. Dice, me platicó de varios casos, y me ha platicado un específico de dos. Dice, un joven, muy joven, con un problema de drogas, que entra y sale, pero realmente no ha reconocido su situación. Dice, y apenas llegó un hombre ya adulto, 50 años, con un problema de alcoholismo muy fuerte, y reconoció realmente todo lo que había hecho sufrir a su familia, reconoció todo lo que alrededor había él destruido, y se ha rehabilitado de una manera impresionante. Entonces, recordando lo que leía esto, entonces nosotros pasando, yo sé que aquí nadie tenemos una adicción, pero tenemos pecados ocultos. Sí, hay un salmo que dice, no recuerdo si fue Salomón, dice: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque dice, son con esas pequeñas zorras que comen la raíz del fruto, ¿no? O de la planta. ¿Y qué sucede ahí? Que tenemos pecados, tal vez podamos caminar en la vida o por la vida. Son como esa piedrita, ¿no? Que, caminé 1 kilómetro y me estorba, pero bueno, caminé. Pero ¿qué tal si te quitas ese lastre que tienes, ese pecado, lo quitas, que es oculto? Y yo creo que todos tenemos pecados ocultos. Eso no se lo podemos ocultar al Señor, pero lo importante es que los podamos confesar. Es como, y yo siento, es como cuando te vas quitando un lastre, ¿no? Que llevas muchas cosas cargadas. Por ejemplo, puedes decir, yo no he matado a nadie, no he robado, pero ¿qué tal la ira? Yo lo hablo por mí, de repente soy muy iracundo. Pues eso no me deja ver el amor de Dios. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo que está alrededor lo voy contaminando, ¿no? ¿Qué tal la mentira, el chisme? Son cosas que no se ven, porque cuando hablamos de pecados vemos así los grandototes, ¿no? Que cualquiera los nota hasta a 2 kilómetros. Ay, fulano de tal es eso. No, pero hay otros que están ocultos y a veces ni siquiera nosotros los conocemos. Pero lo importante es que nosotros los confesemos con el Señor, y es importante que siempre estemos: Señor, ¿qué es lo que no me hace avanzar en la vida como cristiano?
Y es importante porque esos pecados nos van mermando la fe. Sí, es como ir cargando algo y en lugar de haber avanzado en un día, no sé, 2 kilómetros, avanzaste 500 metros por ese peso, y lo único que traes es un cansancio emocional, un cansancio espiritual por no confesar ese pecado, y de repente nuestra fe es trastocada. Entonces es importantísimo que nosotros podamos confesar nuestros pecados, dice aquí, y debemos también no solamente pedir perdón por nuestros pecados, viene una parte más importante, lo que nosotros hemos hecho hacia otros, porque es muy padre cuando decimos, no, es que fulano, sutano, perengano me hizo algo, quiero que me pidan perdón, pero ¿qué tal nosotros del otro lado? Cuando hemos hecho algo que no, pues que no hemos pedido perdón a alguien, que tal vez hemos dañado, también es un lastre que llevamos en la vida, ¿sí? El no poder reconocer nuestros pecados y pedir perdón también por lo que nosotros hemos hecho. Dice en el Salmo 32, del 3 al 5, dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Dice más adelante, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonarás, y toda mi culpa desapareció. Entonces, ¿qué vemos aquí? También debemos de pedir perdón a gente que hemos nosotros de alguna manera dañado o hemos ofendido. Y dice aquí que cuando nosotros nos dejemos en confesar nuestros pecados delante del Padre, nos encontramos en una lucha, lo que les comenté, es una lucha espiritual constante. La culpa, tal vez, yo no sé si alguien ha sentido algún momento ese peso de la culpa, y que la guardas y que no lo dices, y caminas con ella, y de repente cuando vas y pides disculpas o perdón, sientes que te quitaste un peso de encima. Y es importante eso de la culpa y el perdón. Inclusive en la Escritura hay una parte, se me vino a la mente, lo voy a parafrasear porque no recuerdo el versículo, pero habla que cuando tú lleves tus diezmos y tus ofrendas al altar, primero vayas y te pongas a cuentas con tu prójimo, con tu hermano, porque realmente de nada sirve que puedas dar mucho cuando realmente tu alma y tu espíritu están mal, porque realmente no has tenido esa sanidad del alma que has buscado. Dice más adelante, pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, damos espacio al verdadero arrepentimiento. Otro punto que quiero comentarles, después de la confesión sigue el arrepentimiento, y vamos a encontrar en Proverbios 28:13, dice así, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, ¿qué dice? Recibirán misericordia. No dice van a recibir perdón, dice recibirán misericordia. Dice, el verdadero arrepentimiento consiste en el cambio de una vida por completo. Esto solamente puede suceder a través de confesar nuestros pecados. O sea, si no confesamos nuestros pecados, pues difícilmente nos vamos a arrepentir. Ese es el primer paso que viene después que nuestra vida ha sido transformada a través de la sangre de Cristo. El arrepentimiento no es un remordimiento, son dos cosas muy diferentes. El remordimiento es cuando sabemos, ay, tengo remordimiento porque, no sé, me iba a poner a dieta y rompí la dieta, es un remordimiento, no, pero sigo en lo mismo, o sea, no pasa nada, pero cuando me arrepiento digo, ¿sabes qué? Sí, no llevé la dieta como me dijo mi nutrióloga, pues ¿sabes qué? Me arrepiento y voy otra vez a volver al camino, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo así muy vago, pero realmente el arrepentimiento es muy importante en nuestras vidas, el arrepentirnos de nuestros pecados, primero confesarlos, después arrepentirnos para que podamos nosotros encontrar misericordia y podamos ser prosperados, porque realmente el beneficiado eres tú o somos nosotros. Si no te arrepientes, no recibes lo que Dios te ha dicho, que es el perdón, la misericordia, el amor. Entonces debemos de hacer eso, arrepentirnos. Y sigue más adelante otro punto, dice, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. En el Mateo 6:12 dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra de nosotros. Esto puede ser la parte más difícil, como les decía, pedir perdón a los que hemos ofendido y a aquellos que pecan contra nosotros, pero es necesario aprender a perdonar y ser perdonados, ¿no? Dice, así como pedir perdón y arrepentimiento abre la puerta de la prosperidad, de la misma manera el no perdonar pecados que han hecho en nuestra contra trae sanidad, perdonar los pecados
que nos han hecho trae sanidad y libertad a nuestras almas. Por eso es necesario vivir una vida perdonando a aquellos que pecan en contra de nosotros. Vamos a seguir más adelante. El Mateo 18, del 23 al 35, dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey, yo creo que han leído ustedes ese relato, que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido dinero prestado, y en el proceso le trajeron a unos deudores que le debían millones de monedas de plata y no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando este hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero también siervo que le decía que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo, y le decía: ten paciencia conmigo y yo te pagaré, te lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, e hizo que le arrestaran al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. Cuando algunos de los siervos vieron eso, se disgustaron tanto y fueron delante del rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado todo y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber hecho también compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Eso es lo que les haría mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus consiervos. Podemos ver aquí en esta parábola que la gracia que hemos recibido de Dios, esa misma gracia que recibimos, debemos de compartirla con los demás, ¿sí? La Escritura dice que todo lo que recibes de gracia tienes que dar. O sea, no tienes que quedarte con nada. Si Dios ya te perdonó a ti tus pecados, tú tienes también la obligación de perdonar a quienes te han ofendido, ¿sí? Y dice más adelante: a veces juzgamos a aquellos que nos han hecho daño, pero olvidamos que también nuestros pecados, que por nuestros pecados Jesús murió en la cruz y decidió entregar cada gota de sangre por cada uno de nosotros. No podemos ser como el siervo malvado, es necesario pedirle ayuda a Dios para poder ser librados de cualquier ofensa que nuestro corazón haya hecho a otros. De la misma manera de que Dios nos ama también al prójimo, y por eso nos pide que le amemos y le perdonemos. Y al perdonar viviremos en libertad y en plenitud. Pues esto fue el tema de hoy, y realmente es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta varias cosas. Número uno es que fuimos perdonados a través de la sangre de Cristo. Número dos, el poder confesar nuestros pecados, y sobre todo los que son ocultos. Si tú tienes un pecado oculto, tú tienes algo que te ha costado dejar y no puedes, tienes que confesarlo y pedirle al Señor, y también perdonar a aquellos que te han ofendido. Y sabemos que cuando reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestras faltas, vamos a ser perdonados y nuestra alma va a ser prosperada, ¿sí? Pues les agradezco a cada uno de ustedes el haber estado esta mañana. Espero que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y pues quisiera cerrar con una oración, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por el saber, Señor bendito, que tú nos has perdonado a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada persona que en esta mañana acudió a este lugar, Señor, a recibir tu palabra, a recibir esa semilla, Señor, y ese alimento espiritual que necesitamos cada día para poder estar delante de ti siendo dignos. Sabemos que tú nos has perdonado, sabemos que tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz, y reconocemos que somos imperfectos, y a través de esa imperfección, Señor, nosotros buscamos tu rostro para que podamos ser perfeccionados a través de tu palabra. Yo te pido que cada palabra, Señor, que recibimos esta mañana haya llegado a nuestro corazón y que dé fruto al 100%, Señor. Si hemos no perdonado o no hemos pedido perdón, te pido, Padre, por cada uno de mis hermanas
y de nuestros hermanos, que puedan recibir ese perdón y dar ese perdón que ellos necesitan. Te pedimos que nos hagas valientes, Señor, y sabios para llevar tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada familia representada en este momento, Señor, que tú los cuides, que los lleves con bien a sus casas, Padre, y que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.